Dios continúe bendiciendo sus vidas. En este día nos encontramos nuevamente para el desarrollo de la lección número 4, correspondiente a la carta de Primera de Juan. Primera de Juan se considera una epístola general porque no nombra a sus destinatarios. La anonimia de esta carta ha dado lugar a muchas conjeturas respecto a su autor. Sin embargo, las evidencias internas apoyan la teoría tradicional. En esta carta, el autor combate los errores doctrinales de los falsos maestros, aunque no los mencione. Fue escrita en un tiempo en el que los gnósticos pretendían saberlo todo y propagaban errores doctrinales, quienes enseñaban que la materia era esencialmente mala y el espíritu esencialmente bueno. Por consiguiente, la encarnación de Cristo era imposible. Por su estructura parece más un ensayo que una carta. Del autor. Esta epístola no nombra a su autor ni a sus destinatarios, aun cuando es intensamente personal, como lo indica el uso frecuente del yo y del vosotros. Se cree que fue escrita a la iglesia de Asia Menor. Como se había dicho, la tradición cristiana atribuye la autoría de esta carta al apóstol Juan. Así que desde el comienzo ha sido reconocida como carta circular del apóstol Juan para subrayar los hechos esenciales del Evangelio y para amonestar contra las herejías nacientes que produjeron una forma corrompida y paganizada del cristianismo. Escrita alrededor de los años 90 después de Cristo, desde Éfeso, donde Juan vivió y ministró después de salir de Jerusalén. Esta carta tiene 4 propósitos. El primero de ellos es para que los hijos de Dios tengan comunión con el Padre y con el Hijo. Luego, el segundo propósito es para que los hijos de Dios tengan plenitud de gozo. El tercer propósito es para que los hijos de Dios no pequen. Y por último, para que los hijos de Dios reconozcan la base de su seguridad de vida eterna. Ahora hablaremos del tema de Primera de Juan. Es una carta afectuosa de un padre espiritual a sus hijos en la fe, en la cual los exhorta a cuidar esa piedad práctica que trae perfecta comunión con Dios. También los exhorta a evitar el tipo de religión donde las acciones no van de conformidad con la fe. Como lo indicamos anteriormente, una forma de gnosticismo estaba perturbando las iglesias en los días de Juan. Esa forma sostenía que en la naturaleza humana había un principio de dualismo. El espíritu y el cuerpo eran 2 entidades separadas entre sí. Por lo tanto, el pecado residía en el cuerpo y éste podía hacer lo que quisiera, ya que el espíritu podía tener su rapto. Los gnósticos negaban la encarnación y afirmaban que Cristo era un hombre de apariencia, es decir, que solamente era un fantasma. Con esto descartaban el concepto materialista de que Dios se había hecho carne, es decir, ellos negaban la encarnación de Cristo. Toda la epístola, Juan insiste en que el conocimiento verdadero de Dios produce una transformación moral y que Jesús era manifestación verdadera y material y auténtica de Dios en la carne. Entonces, podemos resumir el tema, la base de la seguridad cristiana y de comunión con el Padre. En el capítulo 1, Juan nos habla de los requisitos que debe tener el creyente para tener comunión con Dios. Él realiza la introducción de esta carta en los versículos 1 al 4. La forma de esta introducción no se parece a la de una carta, sino a la de un ensayo.
En el versículo 1, el autor afirma que él conocía personalmente a Cristo, que era íntimo amigo asociado de él. De ahí la expresión lo que palparon nuestras manos, con el fin de rechazar la herejía difundida que Jesús era un fantasma. ¿Acaso un hombre puede palpar a un fantasma? Por consiguiente, el autor refuta esta idea recordando la encarnación de Cristo. El resultado del Evangelio es la plenitud de gozo que depende de la comunión perfecta con Dios. Lo podemos comprobar en el versículo 4 de este capítulo. Desde el versículo 5, el autor presenta los requisitos para tener comunión con Dios. Y el primer requisito que debe cumplir el creyente para tener comunión con Dios es andar en luz. La luz representa el reino de Dios, de verdad, de justicia, de pureza y gozo. El creyente debe ajustar lo que dice con lo que hace, por lo que no puede tener comunión con Dios si anda en tinieblas. Las tinieblas son del mundo que está lleno de mentiras, hipocresías y divisiones. La espiritualidad del creyente depende de la actitud que el creyente asume frente al pecado. Ciertamente la sangre de Cristo limpia al hombre de todo pecado, pero esta verdad no le da licencia al hombre para pecar y afirmar que es espiritual. El autor invita a los creyentes a confesar sus pecados y ajustar su conducta al carácter de Dios. El capítulo 2 continúa hablando acerca de los requisitos que debe tener el creyente para la comunión con Dios. En el primer versículo de este capítulo encontramos el segundo requisito para tener comunión con Dios. El apóstol invita a los creyentes a no pecar. Debemos tener en cuenta que las enseñanzas falsas invitaban a los cristianos al pecado. A los creyentes que reconocían sus pecados y deseaban el perdón de ellos, Juan les presenta a Jesucristo como el abogado o representante del hombre ante Dios. Otro requisito para mantener la comunión con Dios es guardar sus mandamientos, es decir, la palabra de Dios. La decisión del creyente de cumplir la palabra de Dios es evidencia del amor y conversión verdadera. Quien ama a Dios se separa del mundo. Amar los deseos de la carne, de los ojos, la soberbia y el orgullo separa al creyente de Dios. Pues estas cosas se oponen abiertamente a las cosas de Dios. Este capítulo insiste en el hecho que el creyente debe tener una vida conforme a la de Cristo. La práctica del amor de Dios hacia los hermanos es la prueba de la comunión con Dios y una unión con Cristo. El odio hacia nuestros semejantes une al creyente a las tinieblas, no a Dios. Finalmente, termina el capítulo hablando acerca de las enseñanzas falsas y quienes las promovían en la iglesia. A los creyentes se les había dicho que esperaran un anticristo en relación con los últimos días de la era cristiana. Sin embargo, Juan aplica la palabra no a una sola persona, sino a un grupo entero de los maestros anticristianos, quienes habían sido miembros de la iglesia y que enseñaban y que negaban en sus enseñanzas que Jesús era el Mesías. Juan le recuerda a los creyentes que no tenían la necesidad de nuevas enseñanzas, sino de conservar lo que ya conocían y buscar la dirección del Espíritu Santo. Son hijos de Dios todos los que ajustan su conducta a la justicia. Luego, en el capítulo 3, Juan continúa hablando de la comunión con Dios en amor. La nota dominante de este capítulo es el amor. Hay que distinguir que el apóstol aborda este tema desde dos puntos diferentes. El primero es el amor de Dios hacia el hombre. El amor divino es uno de los ciclos que presenta el autor en esta carta.
La filiación divina y la esperanza de ser como Jesucristo hace al creyente un hijo de Dios. Esta esperanza debe llevar al creyente a apartarse de toda contaminación o pecado por causa de la obra expiatoria de Cristo. En segundo lugar, habla del amor entre hermanos. El sacrificio que hizo Cristo de sí mismo es una muestra de amor perfecto. Esta muestra de amor debe reproducirse en la vida del creyente. Otra muestra de amor es el cuidado que el creyente debe tener hacia sus hermanos que tienen necesidades. El amor no es de palabra, afirma Juan, sino que se muestra con hechos. El apóstol insiste en la relación que hay entre lo que se dice y lo que se hace. Si de verdad amamos a nuestros hermanos, le ayudaremos en el momento de necesidad. Luego, continúa con el capítulo 4. En el capítulo 4 nos habla de los falsos maestros y la comunión con Dios. En esta sección, el autor vuelve a advertir a los creyentes acerca de los falsos profetas. Se les recomienda probar los espíritus para determinar si son de Dios o no son de Dios, porque algunos falsos maestros decían tener dones espirituales, engañando a los creyentes. La forma de probar los espíritus era el contenido del mensaje del predicador. Es decir, ellos debían reconocer que Jesús era el Cristo. Entonces, el espíritu que negaba la encarnación de Cristo no debe ser reconocido como de Dios. Luego habla del amor, que es el distintivo de los hijos de Dios. Quien manifiesta en su vida práctica el principio del amor demuestra que mantiene una relación espiritual con Dios. Amar a Dios implica amar a nuestros hermanos y también guardar su palabra. Finalmente, en el capítulo 5 nos habla de la seguridad del creyente. En este capítulo, el autor acentúa el tema de la fe. La fe que opera en el corazón del hombre que ha nacido de Dios le da valor en las dificultades de la vida y le da victoria sobre el enemigo. La fe debe concentrarse en que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Para poner por fuera toda duda de la naturaleza de Jesús, el autor expone el triple testimonio terrenal de la fe. Inicia hablando del agua, que testifica el bautismo y el principio del ministerio terrenal de Jesucristo. Luego habla de la sangre, que se refiere a la crucifixión de Jesús. La importancia de la sangre es demostrar el hecho que Jesús murió siendo el Mesías. Y el Espíritu es quien da testimonio de la resurrección y vida sin fin de Jesucristo. También presenta al testigo celestial, que es el testimonio de Dios acerca de su Hijo, a suma y sustancia de revelación en un testimonio a Cristo y el Evangelio. El Espíritu Santo en el corazón del creyente proporciona este testimonio, que es la vida eterna, como cumplimiento de la promesa de Dios. Entonces, la confianza que tenemos en Dios, en este caso, tiene que ver con la oración. Debemos confiar que Dios nos concederá todo lo que pidamos si lo pedimos de acuerdo a su voluntad. Dios les bendiga.